Tatiana, bienvenida a Forbes Talks, ¿cómo estás? Feliz, dichosa de estar por acá con ustedes. Tatiana es quien es la pionera de Vos Podés, el podcast más escuchado de Colombia en 2024. ¿Cómo te hace sentir eso, Tati? Pues feliz, la verdad es que me tomó por sorpresa esto, no imaginé ocupar un lugar de estos tan importante, tan representativo y además que me hace sentir muy responsable. Y que uno dice, ok, qué lindo ser número uno, qué chévere estar posicionado en algo, pero ¿qué hay detrás? Una responsabilidad, porque uno se da cuenta que hay muchos ojos y muchos oídos encima y esto implica que uno tenga que estar como muy cuidadoso con el contenido que genera. Igual yo me lo estoy gozando como no se imagina. Me gustaría ir un poquito atrás en la historia. Ujú. ¿Quién es Tatiana Franco antes de Vos Podés? Yo soy una caleña, nací en esta bella ciudad, comedora de chontaduro, tomadora de tinto, estudié mercadeo y negocios internacionales. Mucha gente cree que yo estudié periodismo, pero esto es porque mi pasión siempre fue hacer televisión, trabajar en televisión. No estaba segura si era actuación o presentación. Pero estaba la vena ahí. Estaba ahí, está como esa vena. Sin embargo, estaba ya estudiando esta otra carrera, pero como cuando uno tiene esos sueños grandes y poderosos, las cosas tienden a cumplirse. La televisión llegó a mi vida, empecé a trabajar en programas pequeños, en canales locales, luego regionales, y luego me vine a vivir a Bogotá para trabajar en un noticiero. Ahí ya empecé a hacer un periodismo más serio, más estructurado. Conté con varios maestros en televisión, periodistas muy reconocidos a nivel nacional e internacional. Y dije, no, esto es mi pasión porque ya empecé a ejercer el periodismo como oficio, pero siempre con mi tierra, mi caleñidad presente para todo. Y ahora estoy de podcaster con un formato que se llama Voz Poder, donde entrevisto a mujeres y bueno, estamos rompiéndola con esas historias. Así es, y me gustaría saber un poco también cómo surge esa idea, Ujú. porque entiendo que no era inicialmente un podcast, sino Sí. un proyecto diferente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo empieza a gestarse? Voz Poder es un movimiento antes de ser un podcast. Yo hace unos 5 años aproximadamente empecé a hablar de esta frase, a comunicarla a través de estas redes sociales. Ya tenía como algo de exposición que me había dado la televisión y me había hecho muy fuerte con mujeres. Mi comunidad era más que todo femenina. Y empecé a notar que estas mujeres conectaban conmigo de pronto porque yo me mostraba muy real, muy transparente, no tenía miedo de hacerme vulnerable frente a una cámara de un celular. Pasaron muchas cosas a nivel personal y justamente cuando menos pensé que podía, cuando realmente la vida no me estaba tratando muy bien, tenía un quebranto emocional muy profundo, estaba en una depresión, por ponerle un nombre, porque sí, era una depresión. Pues yo sentía como que las cosas no se estaban dando para mí. Me volví para Cali en ese entonces y ahí llegó Vos Podés como una frase que conectó conmigo. Yo siempre digo que no puedo explicar esto de manera muy clara porque fue como un pensamiento o como un sueño, pero resonó conmigo. Era como una frase que me hablaba. Empezó a sonar Es, por ahí. vos podés, yo en caleño y yo, sí, sí, yo puedo. Pero mira lo que te decía, pensaba que no podía porque mi momento de la vida no era el mejor. Sin embargo, empecé a compartir esta frase, a comunicarla en redes sociales. Me hice un tatuaje que dice vos podés, mucha gente se hizo ese tatuaje y vi que hubo una conexión más especial con todas esas mujeres que ya me seguían. Ahí este movimiento empezó a crecer, a crecer, a crecer. Luego fue un emprendimiento, empecé a vender camisetas, empecé a vender hoodies, una cantidad de productos, a ir a ferias y demás. Todo bajo el mismo nombre, Vos Vos Podés. Podés. En pandemia me entró el deseo de hacer unas cápsulas de audio. Ese fue como la primera temporada de este podcast. Mucha gente no lo sabe, pero ya este podcast existía hace mucho tiempo, solo que no eran entrevistas. Era simplemente como unos fragmenticos corticos de 8 minutos, 10 minutos. Hice 95 episodios, o sea, hice bastante. Y eras tú hablando. Era yo hablando, yo no entrevistaba a nadie y compartía como esas cápsulas de inspiración. Me gustó mucho, empezó la comunidad a crecer, pero yo paré por un año porque ya llega un punto donde la creatividad ya se te agota. Pero mientras tanto tú seguías trabajando en medios. Sí, yo seguía, no en medios, seguía emprendiendo bajo esta marca Vos Podés, con mi movimiento, compartiendo mensajes de inspiración, conectándome con las mujeres, como que iba fortaleciendo la comunidad de mujeres
Pero pues nunca me imaginé ya lo que la vida me traía entre manos. Ya en 2023 a finales, en octubre, me entró como otra vez la piquiña por hacer de nuevo ese podcast. Y yo decía, bueno, voy a hacer otra vez lo mismo, pero quiero que se vea como más, que se transforme. Porque además yo hacía solamente audio y ya estaba en auge el tema de hacer videos en video y todo el mundo ya estaba con el video podcast y yo, ¿cómo voy a salir con lo mismo, no? Tengo que hacer algo como que enganche más. Y no me parecía tan chévere hacer el podcast en video yo sola. O sea, como mirándome ahí hablando cosas solas. Yo decía, esto es muy difícil. O sea, ahí es donde se me ocurre, no, pues entrevistemos viejas, entrevistemos mujeres. Y pues mi pasión por el periodismo de toda la vida. ¿Quién fue la primera persona que entrevistaste en esta última versión de ya lo que es el podcast? Esa pregunta me encanta porque la primera mujer fue Carolina Soto. Yo me valí de mis amigas. Toca hacerlo así. Claro, así Empezó el proyecto, no existía, solamente estaba en mi cabeza y ahí es donde yo con el teléfono y empiezo a llamar a mis amigas. Bueno, pilas, pilas que va a hacer un proyecto, te va a entrevistar. No tenían ni idea ellas de qué se trataba esto. Y me decían, ¿qué es lo que vas a hacer? Y yo, no, pues espérate, voy a hacer un formato de entrevistas. Y fue muy, muy especial porque cuando uno está arrancando, cuando nadie entiende el proyecto, cuando nadie cree en vos, cuando nadie sabe con qué va a salir, es donde las amigas pues ahí cobran importancia y Caro Soto fue mi primera entrevista. ¿Cuáles crees que han sido esos momentos que han transformado Voz Podés desde entonces? Bueno, de pronto el primer momento fue cuando, como en unos 2 o 3 meses de haber salido al aire, se posicionó como el número uno. Esto a mí me impactó. Yo dije, ¿cómo así que en 3 meses esto se creció así? Entonces hizo transformar sobre todo mi compromiso. Digamos que no el formato ha estado intacto a lo largo del tiempo, pero sí se transformó como la forma en que yo lo veía, porque al principio era un hobby. O sea, yo empecé con esto como un hobby, ya luego dije, no, esto tiene que tener una seriedad, una estructura. También se transformó de pronto la forma en que yo contaba las historias en estos formatos cortos, en esos reels. Ya empecé a meterle como más trabajo a la cosa, equipo. Empezamos a crecer mucho más en la medida que la audiencia iba creciendo, iba creciendo. Pero lo lindo es que la esencia del formato, el core de la marca ha estado intacta desde el primer día. En este momento, ¿cuántas personas están conformando tu equipo? Somos alrededor de 11 personas, entre productor, editor, camarógrafo, sonidista, periodista también tengo, community manager, sí, somos 11 personas. Este movimiento que ahora se centraliza en el podcast, también al final pues viene a hacer un negocio. ¿Cómo es hacer un negocio de un podcast en 2025? Mira que hay muchas formas de monetizar un contenido digital, hablando puntualmente de podcast, pero sí se requiere una estructura y una periodicidad. En mi caso, yo empecé a monetizar en YouTube luego de muchos meses. Esto no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Cuando la gente me pregunta esto y sobre todo está interesada en hacer algo similar, yo sí les aclaro que hay que tener como un presupuesto primero, pues porque primero uno tiene que invertir en el proyecto y se requieren como ciertos números. Se requieren ciertos números para monetizar en plataformas como YouTube. Pero hay algo muy interesante y que muchos creadores de pronto no lo están implementando y es todo este tema de sponsorship que ya es externo, que así como uno negocia las redes sociales, por ejemplo Instagram, con marcas, que hay esos influencers que venden su aparición con marcas, sí, son embajadores, influencer y demás, esto mismo puede pasar con los podcasters. Entonces, uno ya tiene una comunidad construida y esa comunidad, pues sencillamente puede ser esa misma comunidad que le hable a una marca. En mi caso, yo soy muy cuidadosa con eso, no me gusta que el espacio esté lleno de marcas. Si me vinculo con una marca, esta marca tiene que coincidir con el core de lo que hago porque no me gusta que esto sea un espacio comercial, tampoco me interesa que una marca transforme la esencia de la presencia. En eso he sido muy celosa y muy juiciosa y quizá por eso no he hecho alianzas con muchas marcas que me han buscado porque las marcas están en este momento buscando estos formatos, pero siento que sí se puede monetizar muy bien, solo hay que tener esa estructura y educar también un poco a las marcas, ¿no? Mira que me he topado con marcas que no comprenden el valor de un podcast
o el precio. No estamos hablando de valor sentimental, sino nivel de monetización. No lo comprenden y es absolutamente normal. Son formatos, entre comillas, nuevos, que las marcas no están de pronto adaptadas a esto, están más familiarizadas con los medios tradicionales, con pautar en radio, en Así es. televisión, pero las marcas deberían prestarle más atención a los podcasts porque las audiencias son incluso más poderosas y hay un detalle, ahí les tiro el dato a las marcas y es que esto es a perpetuidad, distinto a los formatos tradicionales. Tu marca, si sale en un podcast, va a estar en tu podcast para siempre. Y eso no pasa con la tele. Sí, si lo veo hoy o si lo veo en 6 meses, Siempre va. ahí va a salir. Y no es un podcast poderoso que está en expansión, va a tener un público permanente. Entonces eso es un gol para las marcas. Y hablando de marcas, ¿cuáles han sido esas con las que tal vez has trabajado y dices, qué emoción trabajar con esta marca, fue absolutamente increíble, me encantó? En este momento en el podcast solamente hemos trabajado con una, que fue Lily Pink. Hicimos una alianza muy similar, ya se terminó esa alianza, pero me gustaba mucho por el core de la marca. Están enfocados en mujeres, coincidían mucho con el tema de inspiración y eso era lo que querían mostrar. Me gustó mucho algo y es que no respetaron como esa parte creativa mía, algo distinto a conversaciones que he tenido con otras marcas que quieren como intervenir en el contenido. Y yo en esa parte sí soy como muy cuidadosa porque, digamos, en mi caso, yo ya tengo un formato muy estructurado, muy claro. Y si la marca empieza a meter mano en, no, cámbiame los invitados, no, es que no digas esto, no, es que me gustaría que le diera la vuelta, pues definitivamente no quieren pautar en mi podcast o definitivamente no quieren hacer negocio con mi podcast, sino con un formato que tienen en su cabeza. Esa es la razón por la que en este momento le he dicho no a muchas marcas y le dije sí a esta primera marca, pero tengo muchas marcas soñadas realmente. ¿Cuáles sueñas? Coca-Cola me gustaría mucho, digamos, Lady Speed Stick, me gustaría, no sé, Rexona, Amazon. Uy, tengo una lista, me gustarían las marcas de café colombiano, Juan Valdés, me llama mucho la atención. Siento que son marcas con las que me identifico, pero que además conectan con lo que estamos haciendo, no sé, nosotras, Finés, marcas Mm, también femeninas. Hay muchas, me escapan, pero Hay todo un portafolio. portafolio grande de Tatiana, estamos en el Astor Plaza Sí. por una razón y es que tú vas a estar acá presentándote. ¿Cómo planeas ese formato? ¿Qué nos puedes contar de eso que viene? Lo primero que debo decirles es que no es un podcast. Mucha gente cree que este formato que vamos a lanzar en gira nacional va a ser exactamente lo mismo que ven en las plataformas. Eso es lo lindo. Se van a encontrar con algo muy diferente. Vos podés en vivo, es una experiencia. Es algo súper mágico que estamos planeando. Justamente encontré como ese deseo de verme cara a cara con las personas y con esta comunidad que cada vez va creciendo más porque la gente me lo pedía en las calles, cuando me encontraba personas, cuando me encuentro mujeres, cuando me saludan, me manifiestan esa conexión tan especial que sienten y ese movimiento del que ya hacen parte. Entonces yo decía, creo que ya estuvo chévere hacer el tema digital, que sigue el formato digital, pero quiero ya encontrarme con todas estas mujeres y no me caben en las salas de la casa, vámonos para un teatro. Así que se van a encontrar con una experiencia de mucha inspiración. Yo estoy planeando algo con demasiado amor realmente, además que es un reto para mí. Imagínate yo en un teatro sin ser actriz, tampoco estoy en ese plan. Es Tatiana en su versión más íntima y más pura. Quiero que conversemos, que nos miremos a los ojos, que estemos conectadas y conectados, porque también los hombres son bienvenidos. Y como lo decías, arrancamos en el Astor Plaza, acá en Bogotá el 8 de mayo, pero también vamos para Cali, vamos para mi Cali Bella, en el Teatro Calima el 17 de mayo, vamos a estar en Medellín también en el mes de mayo, estoy planeando ir a Bucaramanga, estoy planeando ir a Barranquilla, bueno, tengo como varias ciudades ahí en la lista, porque la idea es hacer una gira nacional. Esto es un movimiento, y como es un movimiento, yo me tengo que mover, me quiero encontrar con todas estas personas maravillosas que siguen este proyecto porque construye un mensaje poderoso para ustedes. ¿Y para 2025 tienes algún otro proyecto planeado? Pucha, imagínate más proyectos. Yo tengo que preguntarle. Claro, claro. Mira que lo del teatro me ha consumido mucho tiempo y así tiene que ser porque hay una responsabilidad de mi parte. Creo que esto va a ser como mi gran apuesta del 2025.
Pero a nivel de podcast, que el podcast sigue, sí tengo proyectos de hacer entrevistas internacionales. Ese es como mi siguiente paso. Ya contamos la historia de muchas colombianas, ya nos posicionamos como el número uno del país y creo que ya hay que empezar a expandirnos. Vos podés escuchar en muchos países de Latinoamérica, pero me llama mucho la atención contar esas historias de mujeres de otros países, de mexicanas, de peruanas, venezolanas, bolivianas. Quiero como ya empezar a expandirme con historias de latinas. Increíble. Sí. Tatiana, ¿quién te inspira? ¿O Uy, quiénes? pues pucha, las mujeres. Y yo sé que de pronto esto suena como muy genérico, pero cada día me inspiro de las mujeres, del género en general, de todas nosotras. Yo conecto con mujeres todos los días de mi vida, eso se volvió mi pan de cada día. Y cada una de las mujeres que entreviste, que comparten conmigo, me dejan claro que son unas duras, que son unas poderosas, que detrás de cada logro hay historias fuertes, difíciles. Yo vivo muy inspirada con eso, con saber y conocer la historia que hay detrás de la historia o la historia que hay detrás del éxito, detrás del triunfo. Entonces, sin duda, las mujeres me inspiran. Y hoy también eres una historia de éxito. Ay, gracias. Gracias. Y para ti precisamente, ¿qué es el éxito, Tati? Para mí el éxito es acostarme a dormir con la conciencia tranquila. Absolutamente. Y la última pregunta que te tengo acá como guardada es, Mostrar muchas preguntas ahí. ¿a quién sueñas entrevistar? ¿Quién o qué? Mira, estoy llamando de hace rato. G. Shakira, hacémele llegar este mensaje. Esas son las supermujeres. Soñada. Claro, porque además son mujeres que nos representan, que han dejado el nombre de nuestro país en alto, que son unas duras, que además se muestran abiertamente vulnerables, que han tenido caídas, que se han levantado. O sea, realmente son mujeres que me inspiran, además de su carrera, por lo que han construido ellas con su ser. Entonces, que se prepare, Katy, porque la vamos a tener aquí algún día. Increíble. Sí. Gracias, Tatiana, por acompañarnos hoy en Forbes Talks. No, a vos, querida, muchas gracias y a todos ustedes por escucharme, por quererme y por abrirme la puerta de sus casas, porque esto realmente, el corazón de uno es la casa y ustedes me escuchan con su corazón, así que vivo muy agradecida. Y a ustedes, gracias por conectarse hoy en Forbes Talks. Y recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales, @Forbes Colombia.